Y a través de unidades móviles, el gobierno de la Ciudad de México enseñará y ayudará a los capitalinos que no lograron terminar su educación básica a través de un proceso cercano a ellos. Mire usted. En la Ciudad de México existe más de 1 millón de personas con rezago educativo. Así lo admitió el director general del INEA durante la presentación de las unidades móviles del programa Maestro en tu Casa, implementado por el gobierno capitalino. 85.140 capitalinas y capitalinos no saben leer ni escribir. Tenemos 1.335.000 de todo el rezago, pero son 911.000 que no han terminado la secundaria y 338.000 la primaria. Mediante 3 unidades operadas por personal de la Secretaría de Educación Local, se pretende invitar a la ciudadanía que no tenga sus estudios de primaria y secundaria a volver a las aulas y obtener su certificado. Queremos generar es una sinergia mucho más amplia que acabar la primaria y que acabar la secundaria. O sea, nosotros lo que queremos en ustedes es que se den cuenta que no es tan complicado. Las unidades móviles recorrerán las colonias y plazas de las delegaciones con mayor rezago educativo. Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, las que les tenemos que dar prioridad. Y por ahí las toca a veces un poco Xochimilco, pero fundamentalmente son esas 5 que te estoy... Y es secundaria. Y es secundaria. El reto es secundaria. Con una inversión de 1.800.000 pesos, inicia este programa en la capital del país. Con imágenes de Javier Martínez, Erika Sandoval, 21 Noticias.